Perfecto. Entonces son las 9:56. Bien, entonces llegamos a la unidad de neoplasias, es decir, a las generalidades. A las generalidades. Y con esto vamos a completar toda la información del año. Entonces, si hay un terremoto, si hay una invasión, si hay un tsunami, no sé, cualquier calamidad, ustedes ya tienen la información de la materia de tercer año. Terminando esta clase ya tendrían la información, obviamente las generalidades, pero ya ganamos en puntaje ahí. Entonces, vamos con la clase. Tenemos todo eh, esta cantidad de familias, ¿cierto? Hemos visto las reactivas, las infecciosas, las inmunológicas. Vimos con menor énfasis las sistémicas, las psicógenas, las malformaciones o alteraciones de la normalidad. Y los quistes blandos, hoy día nos toca la clase de neoplasias, ¿sí? Aquí hay un resumen de todas las patologías que son las más corrientes, ahí en azulito las que son más comunes, ya para que ustedes tengan ese repaso. Entonces vamos a dar una visión general de los tres subgrupos. Lo primero es saber que en el grupo de la familia de las neoplasias están las neoplasias benignas, las neoplasias malignas y un tercer grupo muy importante que son los desórdenes potencialmente malignizantes. ¿Ya? Y el otro objetivo es que ustedes vayan viendo clínica, vayan viendo fotos, que es finalmente con lo que se van a encontrar en su trabajo todos los días, con las imágenes. ¿Ya? Entonces tienen que pensar en esta unidad que hay una evolución de las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes de un labio, ¿cierto? El labio inferior, y que partimos desde acá, desde un labio absolutamente sano, a un labio enfermo, probablemente con una queilitis actínica, ¿cierto? Es un labio enfermo, pero sin riesgo. Es decir, no ha habido ningún cambio maligno, ni siquiera intermedio, como podría ser la displasia epitelial. Después pasamos a otra imagen, también una queilitis actínica, pero ahora dice con riesgo. Es decir, que esta queilitis actínica ya tiene una transformación a displasia epitelial. Eso quiere decir que el epitelio está sufriendo cambios todavía que están restringidos al epitelio, solo al epitelio. Por eso se llama displasia epitelial, a esta etapa intermedia. Y llegamos finalmente a un labio inferior con un labio enfermo, muy enfermo, y con un muy mal pronóstico porque esto ya se transformó en cáncer. Es decir, desde un problema en el epitelio se generó la invasión hacia el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque las células del epitelio se han transformado tanto, han mutado tanto, que están haciendo cosas que no les corresponden. Y una de ellas es invadir el tejido conectivo. Y eso es una característica de los carcinomas, es decir, las neoplasias que se originan en el epitelio. Entonces, aquí tenemos la evolución de todo lo que vamos a ver en esta unidad. Recuerden que esta unidad tiene como actor principal el carcinoma espinocelular, ¿sí? Como actor principal. Entonces, casi todo va orientado hacia esa enfermedad. Y lo otro importante es saber que en esta unidad la histología es fundamental. Y es fundamental porque esta imagen aquí, en la queilitis sin riesgo, en la queilitis con riesgo
o en el carcinoma, la única manera de saber efectivamente qué está pasando es a través de la histología. O sea, no hay otra manera. Porque este de acá, por ejemplo, este labio de acá, perfectamente podría ser un cáncer. Esto de acá, perfectamente podría ser un cáncer. Bueno, y este de acá es más evidente que es un cáncer, ¿cierto? Pero una vez que sepamos que es cáncer, tenemos que saber qué tipo de cáncer o en qué grado está. Y para eso es absolutamente necesaria la histología, ¿ya? Fundamental. Entonces, neoplasias y desórdenes potencialmente malignizantes. Aquí están todas las patologías que ustedes deberían conocer, obviamente algunas con mayor detalle que otras. ¿Ya? Empecemos por las neoplasias benignas, donde en primer lugar sabemos ya que está el lipoma y el hemangioma como los más comunes. Y después bastante más abajo está el neurofibroma y el schwannoma, que son neoplasias de los tejidos nerviosos. Y mucho más abajo en frecuencia existen otras neoplasias benignas. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que hay un primer lugar, segundo lugar y un tercer lugar dependiendo de las frecuencias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Una neoplasia benigna, ustedes recordarán que está compuesta por células mutadas, ¿ok? Que han aumentado su capacidad de división, o sea, se multiplican más, sin una causa clara para hacerlo. Esto que yo le estoy nombrando ahora, ustedes lo aprendieron con sumo detalle en segundo, con la doctora Sonita, ¿cierto? Eso también es una definición que podría caber para una neoplasia maligna, ¿ok? Pero en el caso de las benignas, mantienen las características morfológicas de la célula y del tejido, las características histológicas, y no producen la muerte de un paciente. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Esto sería general a una neoplasia, y esto de acá abajo sería lo que especifica que es una neoplasia benigna. Entonces, imagínense, ustedes llega un paciente con este aumento de volumen, de color amarillo, que ustedes ya con el video que de resumen ya tienen una orientación de qué es lo que es. Entonces yo aquí les digo que esto no es ni infeccioso, ni reactivo, ni inmunológico, ni sistémico, ni psicógeno, tampoco es una malformación, tampoco es un quiste que podría serlo, ¿cierto? De tejido blando. Bueno, y lleva un año. Entonces, ¿qué es? Si ya no pertenece a ninguna de las familias anteriores, bueno, la única familia que nos queda es la neoplasia. Y si es un aumento de volumen de color amarillo, yo ya debería tener una orientación. ¿O correcto? Aquí hay otras imágenes de la misma patología, aquí en la piel, ¿cierto? Son otras imágenes. Entonces, aquí los datos clínicos me están indicando que es una neoplasia benigna. ¿Por qué? Porque lleva un año creciendo y sin mayores problemas. El paciente está sin dolor, no hay problema para el paciente. Entonces eso todo me orienta hacia una neoplasia benigna. ¿Ok? Ahora, dice que lo tiene hace varios meses, hace varios años, no le duele. Y como vuelvo a insistir, se sigue viendo amarillo. Y nosotros sabemos que lo amarillo es una colección de grasa. Por lo tanto, nuestro diagnóstico intuitivo podría ser una neoplasia benigna del tejido graso y eso se llama lipoma. Lipoma, como ustedes ya saben. Acá tenemos características similares, mucho tiempo, sin dolor, crece lento, ¿cierto? Pero a diferencia del anterior, este es de un color raro, un color morado, azulado, a veces un poco más rojo, ¿cierto? Entonces, claro, podría yo pensar, de todo lo que conozco, esto se puede parecer a un granuloma piogénico, pero el granuloma piogénico no dura tanto tiempo, ¿cierto? Es más rojizo. Entonces puede ser algo más. Y ese algo más es una neoplasia
de los vasos sanguíneos, un hemangioma, las dos más comunes. Ahora, nosotros tenemos esta imagen, que a mí me gustó mucho este dibujo porque clarifica todo lo que hay en el tejido conectivo. O sea, acuérdense que la mucosa está compuesta por un epitelio arriba y después un tejido conectivo. Lo principal en un tejido conectivo es el fibroblasto y su producción de fibras colágenas, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Sobre eso después se pone todo lo demás. Pero también hay mucho de eso, todo lo demás significan muchas cosas. Por ejemplo, significan vasos entre medio, significa tejido graso entre medio, significa células inflamatorias, significan fibras nerviosas, significan musculatura lisa, musculatura estriada, ¿se fijan? Entonces, todas esas células y esos tejidos están inmersos en el tejido conectivo. Por lo tanto, cualquiera de ellos puede sufrir una neoplasia. Es así como los fibroblastos, cuando sufren un proceso de mutación de neoplasia benigna, se transforman en un fibroma. Cuando se transforman en algo maligno se llama fibrosarcoma. ¿Ok? Pero ahora estamos viendo lo benigno. Los adipocitos que guardan lípidos forman el lipoma. Las células del músculo liso forman los leiomiomas. Leiomiomas. O a veces más comúnmente llamados miomas, por ejemplo, en la mujer en el útero, es muy común los miomas, que pueden ser de tejido esquelético también. Músculo esquelético se llama rhabdomioma. Rhabdomioma. Y de los vasos se llaman hemangiomas, que pueden ser células endoteliales que conforman las arterias o las venas. ¿Ya? Ambas se llaman hemangiomas. Entonces, si se fijan, hay una variedad muy grande de tipos de neoplasias que aparecen en el tejido conectivo. Y las más frecuentes, como hemos dicho varias veces ya, lipoma y hemangioma. Entonces, nuevamente, tenemos una imagen como esta, que es un aumento de volumen blanco en el piso de la boca, de color amarillo, amarillento, se trasluce lo que hay abajo. ¿Viste? Aquí se traslucen las venitas, fíjense, todas estas líneas rojas son las venitas, las arterias, pero bajo eso hay un color amarillo. Entonces, grasita, células adiposas que están proliferando. Y que si nosotros hacemos la histología, obviamente que vamos a encontrar una histología de tejido adiposo. Esto es una célula del tejido adiposo, un adipocito, una célula blanca. Blanca porque los colorantes, esto de acá, por ejemplo, la hematoxilina eosina, que marca rosado o morado a los otros tejidos, a la grasita no la tiñe, no tiñe. Por lo tanto, una célula grasa, que su citoplasma prácticamente es una bolsa de grasa, no se tiñe nada, solo se tiñe en una periferia el núcleo. Por lo tanto, es súper característico identificar un adipocito en la histología. Aquí con mayor detalle. Fíjense el citoplasma absolutamente blanco porque las tinciones habituales no la tiñen. Y ahí está el núcleo al lado, en un extremo desplazado. ¿Ok? Pero la forma es la misma de un adipocito normal que un adipocito de una neoplasia benigna. A diferencia de un adipocito en una neoplasia maligna que cambia su forma. ¿Sí? Hay muchos cambios en la morfología de todas las células de una neoplasia maligna. Aquí tenemos el hemangioma, esta es la clínica, y al interior podemos ver muchos vasos sanguíneos que han aumentado su volumen, su diámetro. Eso es porque las células endoteliales han proliferado. Entonces, al proliferar, generan zonas de aumento de cantidad de sangre y también zonas como esta donde
hay proliferación de la célula endotelial en forma de tejido también, ¿sí? No es que solamente forme vasos, también forma acúmulos de células, ¿ok? Entonces hay proliferación de los capilares. ¿Y por qué se ve más morado, más azul? ¿Por qué yo veo un cambio de color entre un labio aquí normal y este que se ve mucho más morado? Por este dibujito esquemático que yo les puse acá, que aquí viene un vaso normal, esta es una manguera común y corriente, ¿cierto? Yo estoy simulando lo que pasa. Por aquí va pasando la sangre, pero es un vasito muy pequeño y lineal. Pero de repente acá, en donde está el hemangioma, se desarma o aumenta su caudal. Fíjense la cantidad de vueltas que da aquí. Es lo mismo que está acá. Hay una proliferación de este vaso. Por lo tanto, hay también un aumento de la cantidad de sangre que está pasando por ese interior. La cantidad de sangre que hay aquí es muy distinta, es 10, 15, 30 veces más de lo que hay acá. Por eso aquí yo veo rosado, pero acá yo veo más azul, más morado, porque es sangre venosa. Si fuera sangre arterial, lo vería más rojo intenso, ¿ya? Porque hay mayor cantidad de sangre en el mismo espacio de volumen. Por eso se trasluce más. Perfecto. Pero también hay otras patologías que después van a conocer con detalle. Por ejemplo, uno es el schwannoma. Un schwannoma es una neoplasia benigna de las células de Schwann, que ustedes saben que están envolviendo los axones de las neuronas. Son células accesorias, las células de Schwann, ¿cierto? Son un tipo de microglia que está alrededor del axón generando la vaina de mielina. Entonces, estas células de Schwann, cuando proliferan, se transforman en un schwannoma. Ahí también se presentan en la lengua, en este caso en el piso de la boca, ¿ya? Esto de acá es muy raro, solamente eso lo estoy mostrando para que sepan lo que pasa. Esto es un leiomioma, ¿cierto? Es una proliferación de músculo liso. Y vascular porque ustedes saben que alrededor de las arteriolas, no de los capilares, de las arteriolas y de las arterias tenemos una capa de músculo liso. Entonces ahí podemos tener una proliferación del músculo liso. En este caso sería un leiomioma vascular. El músculo liso puede estar en otras zonas. Aquí estamos haciendo solo el ejemplo de la que está en las células de un vaso sanguíneo. Y eso se llama leiomioma. ¿Ok? Bueno, solo como repaso, hagamos algunas preguntas y ustedes me las responden por el micrófono. ¿Cuáles son los 3 grupos en los que se divide esta familia neoplásica? ¿Quién me puede responder? Las benignas, Benignas, malignas malignas y y desórdenes. desórdenes probablemente malignizantes. Potencialmente malignizantes. ¿Perfecto? Perfecto, esos son los 3 grupos. ¿Cuáles son las 2 neoplasias benignas más frecuentes? El lipoma y el hemangioma. El lipoma y el hemangioma. Lipoma y hemangioma. Hemangioma. Perfecto, si saben eso ya son expertos ya. Ya están a punto de hacer clases. Perfecto, ya. Eso era de neoplasias benignas. Veamos desórdenes potencialmente malignizantes. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Profesor, ¿Sí? en el caso del lipoma, ¿el músculo todavía podría ocupar ese tejido adiposo como para reserva de energía o no? Buena pregunta. Yo creo, no sé la respuesta con certeza. ¿Quién me preguntó? ¿Martín? Sí, Ya. Martín, voy a ser sincero. No sé la respuesta con certeza, pero cuando el lipoma tiene una cápsula que lo envuelve,
definitivamente ahí no podría, porque la cápsula lo aísla del resto del tejido. Hay lipomas que tienen cápsulas incompletas. En ese caso podría, es lo que yo pienso, pero no tengo la certeza absoluta, la voy a consultar, porque me hiciste una pregunta que la verdad no, ni siquiera la había pensado, Martín, así que prometo consultarlo bien y te doy la respuesta en otra oportunidad. ¿Ya? Gracias, profesor. Me gusta cuando hacen preguntas de ese tipo porque lo obliga a uno a pensar más allá de lo que sabe. Así que, muy bien, quedo en deuda. ¿Alguna otra pregunta de ese estilo? Aprovechen de hacer preguntas así y me dejan en ridículo. El año pasado, yo me acuerdo que les pedí a los alumnos, más adelante, sí, también yo creo que lo voy a hacer con ustedes, que hacíamos desafíos. Yo le hacía pruebas de casos clínicos y de vuelta ustedes también me presentaban casos clínicos difíciles para que yo pudiera diagnosticarlo. Así que más adelante lo vamos a hacer. Recuerdo que en algunos casos podía responder y en otros no podía responder. Ahí me dejaba, algunos me ganaban. Ya hacíamos competencias. Bien, ¿más preguntas de neoplasias benignas? Bueno, las neoplasias benignas, por lo general, lo que uno hace cuando nos ha tocado es hacer una excisión quirúrgica. Por ejemplo, en el hemangioma, volvamos atrás, a ver, aquí, por ejemplo, en este hemangioma, se anestesia aquí, se anestesia acá, allá, en todas las zonas circundantes, y lo que uno hace es hacer una cirugía, hace a veces abre el epitelio acá, la mucosa, y extrae toda la zona del hemangioma. Cuando son pequeñitos. ¿A qué me refiero con pequeñitos? Yo creo que probablemente la mitad de esto. Cuando son más grandes, ya generalmente se derivan al cirujano porque la posibilidad de una hemorragia acá se hace un poco mayor. Y cuando esto está en el interior del hueso, porque también puede haber un hemangioma intraóseo, ahí se hace con mucho cuidado en un pabellón, en un hospital, porque la posibilidad de una hemorragia ahí es muy peligrosa. Tener una hemorragia en el hueso maxilar es difícil de cohibir, ¿ya? Entonces eso ya es un poco más riesgoso. Pero cuando está en tejido blando, es más fácil porque yo aquí, por ejemplo, puedo colocar una pinza, si es que hay una hemorragia, penúltimo de los casos, coloco una pinza hemostática y la hemorragia se acaba y yo sigo trabajando, ¿se fijan? Hasta después suturar y ahí se acaba la hemorragia. Y en el caso de los lipomas también pues, se hace una cirugía aquí, una excisión quirúrgica, sale el lipoma cuando tiene cápsula, como hablábamos recién, sale el lipoma enterito, sale súper fácil, uno lo va despegando y sale y después se sutura la lesión que quedó ahí. ¿Ya? Eso es el tratamiento de estas lesiones. Perfecto. Vamos a los desórdenes potencialmente malignizantes. Y aquí me interesa de sobremanera que ustedes conozcan esto porque nosotros, estas lesiones pueden originar un cáncer, ¿cierto? Pero nosotros no queremos diagnosticar cáncer, a pesar de que se nos diagnostican siempre muy tardíamente. Nosotros lo que queremos hacer es que los diagnósticos sean siempre cada vez en forma más temprana, es decir, ojalá que no hayan diagnósticos tardíos, que hayan diagnósticos tempranos del cáncer. Ahora, mejor que eso, mejor que hacer un diagnóstico temprano del cáncer, es diagnosticar antes que se produzca el cáncer, o sea, en la etapa de desorden potencialmente malignizantes. Entonces, yo hace un tiempo atrás le decía a los alumnos, si yo tuviera que elegir entre hacer una clase de cáncer y una de desórdenes potencialmente malignizantes, yo preferiría hacer una clase de desorden potencialmente malignizante. ¿Por qué?
Porque si yo les enseño a diagnosticar y a tratar los desórdenes potencialmente malignizantes, voy a poder evitar la producción de muchos cánceres. ¿Ok? Entonces, corto el proceso antes que se produzca. ¿Ok? Pero como por suerte no tengo que decidir, le hago las dos clases. Entonces, queda claro, vuelvo a insistir, por qué es tan importante estudiar los desórdenes potencialmente malignizantes. Porque es la forma de diagnosticar y evitar un cáncer. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos desórdenes potencialmente malignizantes antiguamente se llamaban lesiones potencialmente malignizantes. Ahora la terminología ha variado, pero si ustedes leen libros o buscan en YouTube, en fin, o en Google, puede que todavía encuentren lesiones potencialmente malignizantes con ese nombre. Está correcto, no hay ningún problema. Pero en la actualidad se trata de usar este término porque así lo ha determinado la OMS y los consensos de patología mundial. Usar este término actualmente. Entonces, son varios. Fíjense, aquí hay 3 que son los más comunes, pero hay una serie de otros en un segundo lugar y otros muy extraños, incluso algunos que ni siquiera se dan en Chile. ¿Ya? Se dan en Asia, por ejemplo, en la India, que son lugares donde el índice de desórdenes potencialmente malignizantes y de cáncer son mucho más altos. Ahora, nos interesa esto: la leucoplasia, la quelitis actínica y el líquen plano erosivo. Estos dos ustedes ya los conocen como lesiones reactivas y lesiones inmunológicas, pero en su debido momento les dijimos que además tenían la posibilidad de transformarse en cáncer. ¿Sí? ¿Por qué se llaman desórdenes potencialmente malignizantes estas patologías? Porque en comparación a otras patologías similares, tienen una mayor probabilidad de transformarse en cáncer. Por ejemplo, el líquen plano, sus otras enfermedades hermanas, digamos, son las aftas, son el pénfigo, el pemfigoide, el lupus, en fin, pero ellas no tienen la posibilidad de transformarse en cáncer. Son muy extraños eso. La quelitis actínica también, ustedes saben, está la queratosis friccional, el granuloma piogénico, el fibroma irritativo, pero ellos no tienen esta probabilidad de transformarse en cáncer, como sí lo tienen estas otras dos. Entonces, desorden potencialmente malignizante es aquella patología que en comparación a patologías similares tiene un pequeño potencial mayor de transformarse en cáncer. ¿Ya? Por eso se llaman así. Y aquí de la que ustedes no conocen es la leucoplasia. La leucoplasia es una lesión blanca, es una placa muy asociado a los factores de riesgo, que son el tabaco, el alcohol, el sol y algunos otros elementos. ¿Ya? Entonces son patologías de diferente origen etiológico, porque ya sabemos que hay algunas de reactiva, otras inmunológicas, hay algunas infecciosas, como la candidiasis hiperplásica, en fin, de diferente origen que pueden transformarse en una neoplasia maligna. ¿Y cuál es esa neoplasia maligna? El carcinoma espinocelular. En eso se transforman, no en cualquier neoplasia maligna, en un carcinoma espinocelular, ya sea de labio, en el caso de la quelitis actínica, o del interior de la boca, en el caso de una leucoplasia o de un líquen plano erosivo. ¿Ya? Y eso es comparado con otras patologías similares a ella. ¿Ok? Bien. Ojo, es importante que tengan claro que estos desórdenes no son neoplasias, no son ni neoplasias malignas ni benignas, son otro tipo de patología, que las estudiamos acá por su relación con el cáncer, ¿ok? Pero no son neoplasias.
o son patologías de base inmunológica, o son reactivas, pero no neoplasias, como a veces piensan algunos alumnos que tienen un concepto errado ahí. ¿Por qué? Porque la estamos estudiando en la familia de las patologías neoplásicas. Entonces ahí tienen una pequeña equivocación. Ya. Empecemos ahora a ver las más comunes. De todas las desórdenes potencialmente malignizantes, la más frecuente es la leucoplasia. Esta es una lesión aquí, por ejemplo, que podría parecer un líquen plano en placa, podría parecer una candidiasis, podría parecer una candidiasis hiperplásica, perdón, podría parecer una queratosis friccional, ¿ya? Se parece mucho porque la lesión básica también es una placa y también es una placa blanca, entonces se parecen mucho, ¿ok? ¿Qué se llama leucoplasia? Para seguir el orden de la diapo, porque leuco, igual que leucocito, significa blanco. Leuco es blanco. Y plasia es placa. Entonces es una placa blanca. Lo que estamos viendo acá. Entonces, ojo, siempre esto también genera mucha confusión en los alumnos. No cualquier placa blanca va a ser una leucoplasia. Cuando yo determino que una placa blanca realmente corresponde a una leucoplasia, cuando hago el descarte de que no es una queratosis friccional, no es un líquen plano, no es una candidiasis hiperplásica, no es una manifestación de lupus, no es una sífilis secundaria, es decir, cuando estoy seguro que no es otra enfermedad. Entonces, el nombre de leucoplasia aparece solo cuando yo descarto todo lo otro posible. Entonces, leucoplasia es un diagnóstico que se hace después de descartar. Es un diagnóstico por descarte. Cuando yo, por ejemplo, después de una biopsia, determino que no es un líquen plano, que no es una queratosis, etcétera, etcétera, ahí recién yo diagnostico esto como una leucoplasia. ¿Ok? Antes de eso, puedo dar un diagnóstico diferencial. Yo puedo decir, en este caso, de este paciente, yo creo que esta placa blanca corresponde o a una queratosis friccional, porque lejos es lo más común, o a un líquen plano en placa, o a una leucoplasia, ¿ya? Porque podrían ser los diagnósticos más probables. Y ahí voy sumando, por ejemplo, si este paciente es muy fumador y bebedor, ahí el diagnóstico de leucoplasia podría quedar incluso un poquito más arriba, porque está asociado a estos factores de riesgo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, leucoplasia es una placa blanca, pero no cualquiera, sino que cuando yo descarté todas las otras. Y también dice placa blanca en un paciente sano sin VIH. ¿Por qué les doy este dato? Porque más adelante ustedes van a conocer que hay una enfermedad viral por un tipo de virus herpes que genera aquí una patología que se llama leucoplasia pilosa. Y eso siempre está asociado al VIH, o en un 95%. Entonces aquí yo estoy descartando que este paciente tiene VIH, por lo tanto estoy descartando que es una leucoplasia pilosa. Por lo tanto podría pensar que si no es una queratosis, si no es una leucoplasia pilosa, si no es un líquen plano en placa, bueno, entonces puedo pensar que podría corresponder a una leucoplasia. Y vuelvo a insistir, si el paciente es fumador o bebedor, bueno, ahí con mayor razón se reafirma el diagnóstico de leucoplasia. Aquí también placas blancas, fíjense aquí en la encía, se pueden dar en cualquier lugar. Ahora, dependiendo de la zona de la boca en que se dé la leucoplasia, algunas son más peligrosas que otras. Por ejemplo, en el piso de la boca o en el trígono retromolar, su capacidad de transformarse en cáncer sube mucho.
En general, el porcentaje de cambio es del 5%. Ustedes fíjense que no es mucho, 5%. De todas las leucoplasias que yo voy a diagnosticar, probablemente un 5% se transforme en cáncer. Pero cuando está en el piso de la boca o en el trígono retromolar, esto sube mucho. Entonces, también por los lugares tengo que poner cuidado. Pero por ahora no nos preocupemos de eso. Ahora, ¿qué pasa en la histología? Profe, ¿Sí? ¿y el tiempo de la manifestación no puede también como, como decirnos que puede ser más leucoplasia que el otro? ¿O nada que ver? No, porque el líquen plano también puede durar muchos meses, la queratosis friccional también puede durar muchos meses. ¿Ya? Ahí, ya. Entonces, lo que más yo tengo que preocuparme cuando sospecho de una leucoplasia, perdón, son los factores de riesgo. Entonces, si fuma, si bebe, o la leucoplasia está en el labio inferior y hay sol, entonces ahí yo aumento mis posibilidades de que sea una leucoplasia. ¿Ya? Si no están esos factores de riesgo, yo disminuyo mi interpretación de que sea una leucoplasia malignizante, digamos. ¿Ya? Me voy a ir por la queratosis, me voy a ir por el líquen plano. ¿De acuerdo? Entonces, más que el tiempo, son la asociación a los factores de riesgo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con todos estos desórdenes potencialmente malignizantes? Es que todos tienen que ver con una posible transformación hacia la displasia epitelial, que ustedes la conocieron el año pasado, que es una transformación de las células del epitelio, solo del epitelio, solo de los queratinocitos, que alteran su proceso de diferenciación celular. Entonces, van teniendo mutaciones en el proceso de diferenciación celular. Y cuando esto aumenta, la displasia epitelial finalmente llega a un cáncer. ¿Ok? Y eso se debe a la displasia epitelial. Perfecto. Sigamos con los otros trastornos. La queilitis actínica para nosotros es súper relevante. Ya se lo había dicho porque en nuestro territorio el cáncer de labio es muy frecuente. De hecho, yo les cuento que en la clínica de patología hemos diagnosticado muchos cánceres. La gran mayoría de ellos son en el labio. ¿Sí? Nosotros sabemos que el cáncer es frecuente en la lengua y en el labio, pero en nuestra casuística, en nuestra estadística, la cantidad de cáncer de labio es muchísimo más que en la lengua. ¿Ya? Entonces, por esa razón, a nosotros nos interesa de sobremanera que ustedes sean expertos en queilitis actínica. ¿Por qué? Porque es el primer paso para la transformación al cáncer de labio. Y en nuestra región, en la séptima, en la sexta, en la octava, nuestra región y en las vecinas, el cáncer de labio es muy frecuente. Por lo tanto, se hace imperioso que ustedes manejen muy bien la queilitis actínica. Y en este caso tenemos una foto acá, donde este paciente tiene una queilitis actínica, ¿cierto? Fíjense en el aumento de volumen del labio, en esta diferenciación entre el borde, entre la mucosa del labio y la piel. Yo no sé si el borde está ahí o está acá, fíjense, hay como dos bordes, se pierde la línea. Entonces eso también es típico de la queilitis. También hay alteraciones en la superficie, fíjense, muchas alteraciones en la superficie. Pero tengo que fijarme en esto. Aquí en el medio hay como una úlcera chiquitita. Una úlcera chiquitita. Y eso me tiene que llamar la atención. Yo tengo la obligación, no se me puede pasar,
tengo que preguntarle hace cuánto tiempo que tiene esta úlcera. Ya no me importa cuánto tiempo tiene la queilitis. Lo que me llama la atención es la úlcera. Si el paciente me dice que la tiene hace 5 días, bueno, no me preocupo, porque probablemente, como tiene queilitis, tiene el labio más delicado y se le rompió. Se rió, por ejemplo, comió algo, bostezó, no sé, estiró el labio y se le rompió, se le formó una úlcera, pero todavía está en el tiempo en que eso pueda cicatrizar. 7 días, 10 días, eso puede cicatrizar todavía y eso sería normal. Pero si el paciente me dice que esto lo tiene hace 15 días, 20 días, un mes, y peor, si me dice que lo tiene hace 2 o 3 meses, eso ya para mí es una tremenda alarma. Ahí se me disparan todas las alarmas, se me salen los ojos de la cara, porque eso es una señal de un carcinoma, de un cáncer de labio. Entonces, yo aquí tengo que extremar las medidas de tratamiento. Y aquí, en vez de tratar la queilitis con un corticoides, tengo que hacer la cirugía, la biopsia de esta zona, porque probablemente eso ya sea un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí la queilitis actínica pasa a segundo lugar. Lo que me importa acá es que esto pueda ser un cáncer. Porque si aquí hay un cáncer, puede que el cáncer esté de aquí hasta acá. ¿Sí? Puede que solo sea ahí, pero también puede ser que ya esté afectando el resto del labio y eso lo voy a saber después yo con la biopsia. Entonces, por eso es tan importante reconocer las queilitis actínicas y aquellas queilitis actínicas que son de mayor preocupación. Bien, sigamos. Aquí hay otra queilitis actínica con estas zonas de queratosis, ¿cierto? Entonces, lo otro que puede ocurrir es que si no tengo una úlcera, ya por ejemplo yo aquí comienzo el tratamiento con una cremita de corticoides tópico, el paciente la usa por 2 semanas, 3 semanas, un mes, y este labio va mejorando cada vez más. Hasta que yo veo un labio súper sano, pero, estas zonas de aquí no han mejorado. Todo el resto del labio mejoró. Se ve un labio sanito, suave, con superficie lisa. Todo lo demás se borró. Pero estas partes de aquí siguen manteniéndose. Eso también es una señal de alarma. Entonces yo también tengo que hacer la biopsia. Por el contrario, si el paciente usó la cremita y después de un mes, que es más o menos lo que demora el tratamiento, llega con el labio súper sano, eso quiere decir que solo era queilitis, que ya se sanó todo y yo me despreocupo. Después le dejo las medidas de prevención, que es que siempre de ahora en adelante use un protector labial, un protector solar labial. ¿Para qué? Para que no vuelva a aparecer la queilitis actínica, porque si los pacientes no se protegen, la queilitis puede recurrir, volver y volver y volver más adelante. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el sol en contacto con el labio, entonces tengo que colocar esa barrera que es el protector solar. El líquen plano, que ustedes también ya lo conocen, ¿cierto? En sus variedades reticulares, en placa o erosivo, a veces también hay mezcla de las tres. ¿Ah? Por ejemplo, aquí miren, hay cordones de un líquen plano reticular y hay zonas rojas como esta en que hay zonas erosivas, por lo tanto se pueden ver combinaciones. Y mientras más rojo es el líquen plano, mientras más variedad erosiva sea, más posibilidades de transformación al cáncer. ¿Ok? No es que todos los cánceres, o sea, los líquen planos, se transformen a cáncer, no, un pequeño porcentaje. Va entre el 1 y el 6%, depende de los estudios. ¿Ok? En realidad es un pequeño porcentaje. Pero dentro de todos ellos, todos pueden transformarse a cáncer, pero entre los tres,
el erosivo ha sido la variedad que más sufre de transformación, a pesar de que está igual entre el 1 y el 6%. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos estas imágenes rojas acá, de que son también típicas del líquen, un líquen pequeñito, que si es erosivo, yo lo puedo controlar, lo puedo tratar con un corticoides tópico, como se trata en la patología inmunológica, pero al igual que la quelitis actínica. Si hay zonas que no mejoran, bueno, entonces tengo que hacer una biopsia. Perfecto. Hay otras patologías como el neo blanco esponjoso, la eritroplasia, las leucoplasias verrucosas. Son otros tipos de desórdenes potencialmente malignizantes, pero que por ahora no me interesa que lo vean, están en un segundo plano, lo veremos en otra ocasión. Entonces, vamos a un súper resumen de lo que hemos visto. Tenemos las neoplasias benignas y las dos más comunes, que son esta y esta, que ustedes ya me dijeron que es lipoma y hemangioma. Y también vimos los desórdenes potencialmente malignizantes, eso significa DPM, en que tenemos los tres. Este de aquí arriba, que es el más común, que, ¿cómo se llamaba este desorden? Leucoplasia. Leucoplasia. Después tenemos, en segundo lugar, este de aquí abajo, en el labio, que se llama Quelitis actínica. actínica. Y por último, el líquen plano en su variedad erosiva. Esos son, por ahora, en estas generalidades, lo que me interesa que ustedes conozcan como información. Bien, terminamos la primera parte. Si hay alguna duda, con todo gusto la aclaro. Y si hay alguna duda que sea como la de Martín, excelente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a pausar la grabación. Ya, jóvenes, entonces seguimos con esta grabación. Ahora vamos a ver un poquito más de displasia epitelial y de cáncer propiamente tal. Entonces ustedes conocieron el año pasado el proceso de displasia epitelial. Esta es una foto de una histología de la mucosa donde tenemos el epitelio con todos sus estratos, el córneo, el granuloso, el espinoso y el basal, ¿cierto? Y acá abajo el tejido conectivo, perfectamente normales. Todas las capas tienen su forma habitual, las células con forma habitual, todo normal. Y eso se traduce en una mucosa también normal. Entonces ahí están los estratos, ¿cierto? Pero, por diversos factores, que aquí están los factores de riesgo que yo les hablaba, el tabaco, el alcohol, la luz ultravioleta, en el caso del labio, el trauma crónico, que eso hablábamos el otro día cuando me preguntaban por qué teníamos que sacar el fibroma irritativo, la mala higiene, algunos virus, algunas bacterias, que van produciendo alteraciones genéticas, mutaciones en las células que alteran esta diferenciación, es decir, la forma que va tomando la célula para generar su función. ¿Ya? En este estrato, por ejemplo, una célula de la capa basal es diferente a una célula del estrato espinoso, muy diferente a una célula, a un queratinocito del estrato granular, y absolutamente distinta a un queratinocito del estrato córneo. ¿Por qué? Porque va sufriendo una diferenciación, tanto de forma, para que a través de su forma cumpla una función distinta. Entonces, estas células tienen diversas funciones de acuerdo a su
estado de evolución en estas capas. Recuerden que un queratinocito se divide y después va subiendo. Pasa al estrato espinoso, después a los 3, 4 días pasa al estrato granular, y a los 7 o 10 días está en el estrato corno y se desprende. Eso es la diferenciación. Entonces, por algún problema de mutación genética, por cualquiera de estos agentes, esta diferenciación se trastorna. Y eso se llama displasia epitelial. Entonces, es una anomalía en el desarrollo y diferenciación de un tejido, que después, obviamente, que va a dar origen a alteraciones en el órgano. En el órgano que lo compone, en este caso la mucosa, o la lengua, o el labio, ¿cierto? Y después podría transformarse en un cáncer. Entonces, esta es la definición de displasia epitelial que nosotros hemos establecido. Alteración en la diferenciación de las células epiteliales que provoca que éstas comiencen a comportarse de manera diferente a lo que genéticamente tienen establecidos e incluso llegar a sufrir una transformación maligna. ¿Ok? Esto se ve reflejado en la histología a través de cambios en la forma. Eso yo lo puedo ver en el microscopio, tanto de la célula como algunos de sus organelos, principalmente el núcleo y los nucleolos. Y también hay un cambio en la forma y en la arquitectura del epitelio en general. Hay cambios en la célula por sí sola, pero esto también genera cambios en el epitelio en el general. ¿Sí? Y estos cambios se denominan atipías celulares. Y hay varios tipos de atipías celulares, como 16 tipos. Entonces ustedes tienen que tener varias palabras claves aquí. Maduración, diferenciación, transformación y atipías celulares. ¿Ok? Tienen que grabarse esos nombres o recordarlos porque ustedes lo vieron en el segundo. Entonces, estas atipías celulares, que son estas formas raras en la célula, por ejemplo, miren, aquí tenemos un núcleo, que ustedes no están acostumbrados a ver núcleo, pero yo podría decirle que este núcleo tiene una forma rara y además es más oscuro, está más teñido. Eso es raro. ¿Ya? Eso sería una atipía. Aquí también tengo un núcleo mucho más grande que lo que debiera ser el núcleo habitual de una célula basal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta célula tiene un núcleo y se ven muy teñidos los nucleolos. Aquí también, fíjense, varios nucleolos ahí. Y aquí, por ejemplo, tengo esta forma alargada de una célula epitelial que no corresponde con la forma en ese estado, ahí en la capa suprabasal. Entonces, ustedes que no están acostumbrados a ver histología, no saben diferenciar las formas, por ahora, ¿ya? Pero durante el año lo van a hacer. Pero yo podría decirle que estas formas son raras. Mire aquí, esta cuestión parece entre un cuadrilátero, así un trapezoide, no sé. No es un núcleo normal. Eso se llaman cambios morfológicos, se denominan técnicamente como atipías celulares. Y esas son parte de los cambios que hay en la displasia epitelial. ¿Ok? Entonces, esta displasia epitelial se podría transformar en un cáncer. Hay varios tipos de displasia de acuerdo al grado de severidad. Está la leve, la mediana, la severa. Cada una de esas es peor que la otra. ¿Ya? Algunas pueden pasar todas las etapas o algunas llegar a la primera, otros llegar a la segunda etapa de displasia moderada, otras pueden llegar a la displasia severa y otras, las menos, pueden llegar ya al cáncer. No siempre pasan por todas las etapas. Ahora, lo otro también, una célula puede pasar de normal a célula cancerígena al tiro, en un solo paso. Pero eso es más raro. Lo habitual es que pase por la displasia primero. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué es la displasia epitelial? ¿Es una lesión reactiva? ¿Es una neoplasia?
¿Es un cáncer o es otra cosa que yo no he nombrado? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Jóvenes, ¿La B, profesor? la D, correcto, porque ya dijimos que los desórdenes potencialmente malinizantes no son neoplasias. En las lesiones reactivas no pasa la displasia epitelial, porque son cambios benignos, solo pasa en la quelitis actínica, y tampoco es un cáncer. Segundo, esta displasia epitelial es una alteración en el núcleo, en la división celular o en la diferenciación celular. ¿La C? En La la diferenciación. diferenciación celular, ¿cierto? Esta diferenciación celular va a generar como consecuencia alguna alteración en el núcleo, ¿ya? En algunos casos, alteraciones en la forma en que se divide la célula, pero la C era la correcta. Muy bien, sigamos. Entonces, teníamos que las células están o los tejidos están en una etapa de normalidad. Por alguna causa externa, una noxa puede sufrir cambios mutagénicos que van a alterar el proceso de diferenciación y maduración, y eso puede pasar por diferentes etapas: leve, displasia epitelial leve, displasia epitelial moderada, displasia epitelial severa. Cada vez va siendo más alterada la célula, hasta que finalmente está tan alterada que el queratinocito, la célula epitelial, comienza a hacer cosas que no le corresponden a una célula epitelial. Como por ejemplo, generar sustancias, enzimas, que van a hacer que el epitelio invada el tejido conectivo. Entre el epitelio y el tejido conectivo hay una barrera que se llama membrana basal. Es una barrera que separa el epitelio del conectivo, o más bien los une, ¿ya? Pero hay una clara separación ahí. Entonces, las enzimas que empiezan a producir los queratinocitos son enzimas raras, que generalmente ellos no la producen, porque eso daña la membrana basal, y eso permite que la célula del queratinocito se desprenda del epitelio e ingrese hacia el tejido conectivo. Y eso habíamos visto que eso se llamaba invasión. Y cuando ocurre esta invasión del epitelio al tejido conectivo, entramos a lo que se llama un cáncer oral, ¿sí? Específicamente al carcinoma escamocelular o espinocelular, ¿sí? Ahí tiene varios nombres. Se llama carcinoma, ustedes recordarán de segundo, porque las neoplasias malignas que se originan en el epitelio, en este caso, se llaman carcinomas. Cuando se originan en el tejido conectivo, en un fibroblasto, en un músculo liso, en fin, se llaman sarcomas, ¿sí? En este caso, el cáncer nace del epitelio, ahí comienza la displasia epitelial y después la invasión. Por eso se llama carcinoma, ¿ok? Hay varios tipos de carcinoma. Ustedes ya conocen el espinocelular y el vasocelular. ¿Por qué hablamos tanto del escamo celular? Porque de todos los cánceres que dan al interior de la boca, este corresponde al 95% de esos cánceres, al 95%. O sea, si ustedes probablemente van a ver un cáncer en su vida de dentista, probablemente sea un cáncer espinocelular, ¿sí? Porque es lejos el más común. Después podrían ver cáncer de glándulas salivales, glándulas de músculo, en fin, pero lejos, la mayor probabilidad es que sea un carcinoma espinocelular. Por eso, cuando hablamos de cáncer oral así en general,
con el cáncer de toda la boca, generalmente nos estamos refiriendo al espinocelular. Por eso, porque es probablemente el más común de todos, 95%. Pero ahora ya saben que hay otro porcentaje de otro tipo de cáncer en el interior de la boca. Bien, hay muchos tipos de cáncer dentro de la boca, al igual que en todo el resto del cuerpo, ¿ya? Esto no es solamente de la boca. Así como existía el leiomioma en la neoplasia benigna del músculo liso, también existe el leiomiosarcoma. Así como existía el rhabdomioma, también existe el radiomiosarcoma. ¿Por qué estos se llaman sarcoma? Porque derivan del conectivo, ¿cierto? Entonces está el fibrosarcoma, está el liposarcoma, el hemangiosarcoma. Las mismas variedades que están de neoplasias benignas también pueden transformarse en malignas, ¿sí? Pero con la terminación sarcoma. Aquí se agrega una neoplasia maligna que no está en las benignas, no existe la variante benigna, es el melanoma, que es la neoplasia maligna de los melanocitos. No existe la variante benigna, ¿ya? No existe el melanoma benigno, digamos, ¿ya? Porque ese tendría que ser el nevus. El nevus es un aumento de proliferación de los melanocitos, como habíamos visto. Pero todavía hay discusión si eso es neoplasia o no. Por lo tanto, todavía no existe. ¿Ya? Tampoco existe, ojo, tampoco existe la neoplasia benigna del epitelio. Cuando yo hablé de neoplasias benignas, siempre hablé de las variedades del tejido conectivo, pero nunca les dije la variedad en el epitelio. No existe el epitelioma o el queratinocitoma. No existe. No existe neoplasia benigna del epitelio. Sí existen las malignas, el carcinoma espinocelular y el vasocelular. Los dos son carcinomas de células epiteliales. ¿Sí? El vasocelular y el espinocelular pueden dar en la piel, ¿sí? Porque la piel también es mucosa, también es epitelio. ¿Ok? Sin embargo, el vasocelular nunca va a dar dentro de la boca. Hay casos muy excepcionales, pero en general no da dentro de la boca. Y dentro de la boca da el espinocelular. Ustedes tienen que conocer los dos. Por razones obvias, el carcinoma espinocelular porque es el más común dentro de la boca y en el labio. Y el vasocelular porque ya le hemos repetido, porque es el más común en esta parte de la piel, en nuestra cara, ¿sí? En esta zona de aquí, de la zona superior de la cara, donde llega directamente los rayos del sol, sobre la nariz, sobre los pómulos, sobre nuestra oreja, sobre el borde de la frente, aquí, la sien. En estas zonas son comunes los cánceres vasocelular, principalmente en personas mayores, porque es un cáncer que se produce lentamente. Bien, vamos viendo algunas cosas. Es el más común y el vasocelular es el más común de todos. Aparte de ser el más común en la piel, el vasocelular es el cáncer más común de todos los cánceres del cuerpo. Ya, aquí en las neoplasias malignas hay muchos cambios de mutaciones. Aquí cambia el nivel de división celular, crece sin control, no toma su relación con el medio, o sea, crece indiscriminadamente, no termina no hay muerte cuando tiene que morir. Es decir, hay una serie de alteraciones que hacen que estas células no respeten su medio ambiente y crezcan y crezcan y crezcan, ¿cierto? También continúan las atipías celulares. Recuerden que el epitelio ingresa hacia el tejido conectivo y ahí también va produciendo atipías celulares. No a las células del tejido conectivo, sino que las mismas células epiteliales siguen manteniendo sus atipías celulares. ¿Ya? Y aquí está lo básico. Miren, aquí arriba
está el epitelio normal, pero hacia acá, en esta parte, vemos que hay una invasión. Esto está metiéndose sus dedos, sus garras, hacia el tejido conectivo. A veces lo hace como una masa en bloque, y otras veces lo hace como islas o cordones como estos. O a veces incluso lo hace como pequeñitas islas e incluso como células aisladas. ¿Ya? Va invadiendo, metiéndose. Ahora, ¿qué es lo peligroso de esta invasión? Lo peligroso no es que entre al conectivo. No, eso no es lo peligroso. Lo peligroso está en que en el tejido conectivo está esto, fíjense aquí. Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, al entrar al conectivo, estas células cancerígenas tienen la posibilidad de entrar a un vaso sanguíneo o a un vaso linfático y desde ahí diseminarse al resto del cuerpo y producir las metástasis, que son lo más característico de una neoplasia maligna, que es la producción de metástasis. ¿Qué es una metástasis? Es la producción de un segundo cáncer en otra parte del cuerpo. Es decir, yo tengo el tumor primario en la boca y este, por los vasos sanguíneos o linfáticos, se disemina al cuello o al pulmón o a los huesos o a cualquier otra parte del cuerpo. Eso es una metástasis, una diseminación a distancia. Igual como las infecciones periapicales se diseminaban a otros lados, esto también, la metástasis es una diseminación a través de los vasos, que pueden ser capilares, o sea, sanguíneos, o linfáticos. De hecho, los carcinomas, los que derivan del epitelio, se desplazan más por los vasos linfáticos. Entonces, eso es lo peligroso de que entre al conectivo. ¿Y por qué es peligroso? Porque son las metástasis las que finalmente producen la muerte del paciente. No es el tumor que tengo en el labio, no es el tumor que tengo en la lengua, son las metástasis que en los últimos periodos de la evolución del cáncer se disemina al resto del cuerpo. Eso es lo que finalmente mata al paciente porque las metástasis le degradan mucha energía, van carcomiendo parte del tejido donde está infiltrando, entonces se genera la descompensación y la muerte del paciente. Entonces, el proceso de invasión es peligroso porque entra al conectivo. Y lo peligroso es porque está en contacto ahí con los vasos linfáticos y sanguíneos. Y a través de ellos genera la metástasis. Esa es la secuencia de por qué un cáncer es peligroso, por qué es mortal y por qué es tan trascendente el reconocer a la invasión como un fenómeno de importancia. Cuando está la displasia epitelial, las alteraciones solo están en el epitelio. Por lo tanto, por muy alterado que esté el epitelio, nunca va a entrar a un vaso sanguíneo. Por lo tanto, nunca va a generar metástasis. Por lo tanto, nunca va a matar al paciente. ¿Se fijan? La diferencia entre displasia epitelial y ya el proceso de invasión. Displasia epitelial no es cáncer. Cuando ya estamos en la invasión, ahí ya estamos en cáncer, en carcinoma. Entonces, tenemos mucosa sana, mucosa con displasia epitelial y después la invasión generando el carcinoma, el cáncer o la neoplasia maligna. ¿Ok? Ahí quedó claro toda la secuencia. Y para saber todo eso que pasa, la única posibilidad que tenemos es saberlo a través de la histología, a través de esta imagen histológica, que yo tomo una biopsia, eso se transforma en el laboratorio en una plaquita con un portaobjeto, y eso yo lo veo en el microscopio y encuentro todas las características de un cáncer. La primera es la invasión, y segundo, las atipías, que después las van a conocer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo veo histológicamente? Primero veo la invasión y después veo las atipías. Eso por ahora es lo que ustedes les tiene que quedar claro. ¿Ya? Invasión.
No creo que tenga que hablar más de invasión, fui bien claro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la diferencia histológica, miren, epitelio perfectamente separado del tejido conectivo. Aquí está la lámina basal, esa partecita de ahí es la membrana basal que está unida a la capa basal del epitelio. Esa es una línea de separación. Entonces, claramente el epitelio está separado del conectivo. Igual aquí, miren, aquí está bien separado el epitelio del conectivo. Pero acá, ¡boom!, hay una flecha verde que me indica que se está invadiendo el tejido conectivo, con las complicaciones consiguientes de la entrada a un vaso sanguíneo o linfático y la producción de metástasis. Perfecto. Entonces yo voy a poder seguir viendo las atipías celulares. Veo atipías aquí, cambio de forma, cambio del núcleo, aumento del tamaño de la célula, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. ¿Qué provoca estos cambios displásicos o estos cambios neoplásicos? Son los mismos factores etiológicos. Para la displasia y para el cáncer son los mismos. El tabaco, lejos el tabaco. Después el alcohol. Y si yo lo junto, aquí no es 1 más 1, 2, no. Aquí es 1 más 1, 50 o 15. La posibilidad de que yo junte el cáncer, o sea, el tabaco, con el alcohol, potencia a ambos. Entonces, aumenta la capacidad de cada uno. Si este tenía una posibilidad de 1 y este tenía una posibilidad de 1, ya al sumarlo no es 2, es 10 veces más, 10, 15 veces más. Y también tenemos el sol, principalmente en lo que es la cara con el vaso celular y el espino celular de la cara, y el labio inferior con el espino celular del labio. ¿Ok? Entonces genera estas complicaciones aquí en el labio, por ejemplo, y todos los trastornos. Entonces, tenemos cigarro en todas sus variedades, cigarrillo puro, pipa, masticación de la hoja de tabaco, estos artefactos eléctricos también, en todas sus variedades, ¿ya? Marihuana también, porque también hay combustión, y también hay humo, también hay elementos cancerígenos, y los rayos ultravioleta. Por eso es importante usar protectores solares. Perfecto. Ya, ¿cómo es la clínica del cáncer oral? Es muy variada. El cáncer presenta muchas lesiones básicas, pero las dos principales son las úlceras crónicas asintomáticas, o sea, úlceras que duran mucho tiempo y que no cicatrizan, recuerden, úlceras que no cicatrizan, que no duelen, bueno, en algunos casos pueden doler, pero la gran mayoría no lo hace, y que se dan principalmente en el borde lateral de la lengua o en el labio. Y los otros son pequeños aumentos de volumen, como aquí, por ejemplo. Aquí hay un pequeño aumento de volumen, un nódulo, que además está ulcerado, se juntaron las dos. Entonces, úlcera es el más común, después sigue nódulo, y después siguen queratinización, o sea que parece pura costra, unas máculas, la misma leucoplasia, que en algún grado pueden transformarse en cáncer, y se presentan como placa blanca. O la eritroplasia, que yo les nombré nomás, como desorden potencialmente malignizante, que es una mancha roja. Así como existe la leucoplasia, leuco es blanco, también existe la eritroplasia, y eritro es rojo, una placa roja. Entonces, se pueden dar muchas formas de lesiones básicas. Lejos, la más común es la úlcera crónica asintomática. Entonces, de las úlceras ustedes ya saben que una úlcera que no cicatrice en un periodo de 2 a 3 semanas, eso ya es sospechoso. Una úlcera normal en la boca de un paciente sano, y ustedes tienen que haberlo vivido, alguna vez se han mordido el labio, por ejemplo, y sana en una semana. En pocos días ya está resuelto eso, porque el epitelio tiene un recambio
y una reparación súper rápida. Entonces, una semana, máximo 10 días, en un paciente diabético se puede demorar un poco más. Pero ya que un paciente me diga, no, esta cosita la tengo hace 2 semanas, la tengo hace 3 semanas, eso ya es sospechoso. Pero si me dice un mes, 2 meses o 3 meses, eso ya es trágico. Eso ya tengo que hacer la biopsia en el momento, ¿sí? Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, siempre, siempre debo sospechar de una úlcera, aunque sea pequeñita. Aunque sea pequeñita. Y el paciente no le dé la importancia. Estas imágenes son muy típicas de un cáncer que ya lleva harto tiempo. El paciente ha pensado que esto se le va a sanar, se le va a sanar, se le va a sanar, no sé si se me va a sanar, en fin. Pero no se sana. Entonces el paciente llega después de 2, 3, 4, 5 meses. Y ahí tenemos que esperar nosotros que la invasión del cáncer no haya sido tan grande. ¿Ya? Lo mismo pasa en la lengua. Esto yo tengo fotos de labio, pero también pasa lo mismo en la lengua. Entonces, es súper importante esto. De ustedes depende que un paciente se cure de un cáncer oral o muera. De ustedes depende. El 50% de los pacientes con cáncer oral muere a los 5 años. Eso es por la estadística. La sobrevida de un paciente que está diagnosticado con cáncer espinocelular es de el 50% a los 5 años. Esas son medidas de sobrevida a largos años. Todos los cánceres se miden así. Por sobrevida a 5 años, por sobrevida a 10 años. Eso me determina el nivel de agresividad. Hay algunos que son a 1 año, por ejemplo el melanoma, que es muy agresivo. Hay otros que son a 10, 15 años. ¿Ya? El cáncer espinocelular se mide su sobrevida a 5 años. Y quiere decir que a los 5 años, por la estadística que se lleva, el 50% de los pacientes habrá muerto. ¿Ya? Eso es si el cáncer se diagnostica en forma tardía o mediana. Entonces, en ese caso, el 100% de los pacientes muere. O si lo detectamos no tan tardío, en una forma mediana, queda muy mutilado porque hay que hacer una cirugía muy extensa. Pero ojo, el 100% sobrevive y vive bien si ustedes han realizado un diagnóstico precoz. Es decir, en sus primeras etapas, en sus primeros meses, incluso si ha estado como desorden potencialmente malignizante. Por eso yo les decía que era tan importante. Entonces, esta responsabilidad de diagnóstico precoz es única y exclusivamente del odontólogo general. ¿Por qué? Porque ya se lo he repetido y se lo voy a repetir siempre. Porque son ustedes, cuando salgan a trabajar a los consultorios o a sus clínicas particulares o a los hospitales o a los móviles, a las clínicas rodantes, en fin, ustedes son los que van a ver a la población. Yo, como patólogo, estoy encerrado en mi clínica de la Universidad de Talca. Yo no salgo a la calle. Yo no veo pacientes en otras clínicas. Entonces, dependo absolutamente de que ustedes nos deriven los pacientes a la Universidad de Talca o al Hospital Regional de Talca, como después van a saber cómo es el conducto regular. Entonces, en el fondo, de nada me sirve tener todos mis conocimientos, de nada me sirve tener un microscopio, tener un laboratorio, si no nos llegan las muestras. ¿Ya? O por último, un llamado. Doctor, ¿sabe qué? Tengo un paciente que yo creo que es un cáncer porque dice que tiene un labio que no le sana hace 2 meses. Perfecto. Ese llamado ya es una tremenda ayuda. ¿Por qué? Porque ahí lo contactamos para que lo envíen a la Universidad de Talca o lo envíen rápidamente al hospital. Pero ese paciente se opera y se trata. ¿Se fijan? Pero depende de que ustedes lo hagan en el momento correcto. ¿Se entendió la idea? Por eso, en la cascada, en el organigrama del diagnóstico del cáncer, el odontólogo general es el más importante de todos.
¿Ok? Eso que les quede súper claro, que les quede súper claro. Ustedes no son la última eslabón, al contrario, son el primer y más importante de los eslabones. Porque sin ustedes no hay nada, no hay nada. Perfecto. Ah, miren lo que dice acá. Ojo, no hay ningún otro profesional que lo haga. El médico no tiene idea de cáncer de boca. No porque sea un ignorante, sino que porque no se lo enseñan. ¿Para qué? Si para eso existe el dentista. ¿Ok? Las enfermeras tampoco. Los otorrinos ahora están aprendiendo mucho, los especialistas, los otorrinos laringólogos. Pero la responsabilidad absoluta es de los dentistas. No hay nadie más que lo pueda hacer por nosotros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, después cuando estudiamos cáncer, aparte de saber cómo es la clínica, tenemos que saber que hay una forma de clasificar a los pacientes de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, con lo que se llama el TNM. TNM es una sigla de una técnica que hay que seguir para clasificar a los pacientes de acuerdo a la clínica. ¿Y en qué se basa eso? En una sigla. T significa en determinar el tamaño del tumor. Es distinto que mida 1 centímetro, que mida 2, que mida 4, que mida 6 centímetros. La N es para determinar el tamaño de los nódulos linfáticos donde se va a ir el cáncer. El cáncer yo les conté que producía metástasis. Hay dos tipos de metástasis. Una que se produce a nivel regional, es aquí en el cuellito, porque ahí van a drenar todos los vasos linfáticos. Primero llegan a todos los ganglios que están aquí en el cuello, y eso se llama metástasis cervical o regional. Y después está, bueno, aquí nosotros tenemos que medir el tamaño del nódulo que aparece en el cuello, si hay 1 o 2, y si hay el tamaño de 3 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, si hay 1, 2, si es de un lado o del otro. Por ejemplo, si tenemos el cáncer aquí, generalmente el nódulo se va a presentar a este lado, pero también se podría presentar acá cuando ya es una etapa más avanzada. Entonces, eso yo lo determino con la N. Y por último, la N, que significa metástasis en otra parte del cuerpo. Para eso se hacen exámenes. Generalmente en los hospitales se le hacen escáneres, se le hacen radiografía. Por lo tanto, el M, por lo general, el dentista general no logra captarlo. Pero sí puede determinar el tamaño de la lesión, del tumor en el labio, en la lengua o en la mejilla, en la encía, no sé. Y también el tamaño, el número y la ubicación de los nódulos en el cuello, que eso es la metástasis regional. Eso es lo que se llama el TNM. Obviamente que después hay subclasificaciones, después lo vamos a conocer con mayor detalle. Se fijan aquí, miren, este tamaño es distinto a este tamaño. Obviamente este es mayor evolución. Aquí tenemos un nódulo, ¿sí?, regional, una metástasis en el cuello, una metástasis regional, pero acá tenemos uno más grande, fíjense, mucho más grande. Y por último acá tenemos una imagen de una radiografía y de un escáner, donde tenemos metástasis ya no regional, sino que a distancia, en este caso, en el pulmón. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el T, el N y el M. Eso es lo que se llama el TNM, que es una clasificación clínica, para ver cómo va el grado de avance del cáncer y cómo voy a ver yo la terapia en que voy a tratar al paciente. Para eso me sirve el TNM, para saber cómo lo voy a tratar y cuál será el probable pronóstico. Porque cuando ya llega a estos niveles de mucha metástasis, ya es la última etapa, el tratamiento es completamente distinto a cuando es acá, por ejemplo, que solo le afecta el labio, no hay nódulos en el cuello, ni menos metástasis. Entonces, los tratamientos son absolutamente diferentes. Y para eso me sirve el TNM.
Bien, hay una clasificación histológica, hay una forma en que yo puedo estudiar la histología, que no me interesa que la sepan ahora, pero solo para que la conozcan. Y un poquito del vaso celular, que ya dijimos que es un cáncer de piel, que es muy poco agresivo, porque yo les decía que crece lento, generalmente no produce metástasis, por lo tanto, si no produce metástasis, probablemente no va a matar a la persona. Entonces, dentro de todos los cánceres, este es el menos malo. De hecho, tiene un comportamiento casi benigno, porque mata muy poco, muy poco. Pueden pasar muchos años, 10, 5 años, 15 años, y al paciente no le pasa nada. Va creciendo, ¿no? ¿Ya? En la gran mayoría de los vasos celulares. Hay algunos que son más agresivos, pero la gran mayoría tiene estas características de benevolencia, digamos. ¿Ya? Ya dijimos que no da en la boca, sí da en la cara. Y también, al igual que el espino celular, da de muchas formas. Úlceras, nódulos, queratinizaciones, costras, manchas, y da en las zonas más afectadas por la incidencia de los rayos del sol, desde arriba hacia abajo. Por eso los pómulos, la nariz, la sien, como yo les decía, son los lugares más habituales y son también los lugares que el dentista ve con mayor frecuencia, porque siempre le he dicho, nuestro paciente al atenderlo queda aquí al lado de nosotros, aquí queda su cabecita. Nosotros trabajamos aquí. Por lo tanto, le vemos directamente toda la parte de la cara. Entonces no se nos puede escapar un vaso celular. Y por último, el melanoma, que son cáncer de piel de los melanocitos que generan estas manchas. Y una mancha igual que un lunar, pero a veces más grande, a veces de crecimiento más rápido. Entonces, este cáncer es muy agresivo. Por suerte es muy poco común, es poco común en la piel y menos común en la boca, pero también se da en la boca. Por eso siempre tenemos que tenerlo en consideración. ¿Ya? Este, al contrario del vaso celular, el vaso celular es muy frecuente y poco agresivo. Este es muy raro, pero muy agresivo. Son todo lo contrario. El espino celular está en el medio, pero más cercano al melanoma porque es mucho más agresivo que el vaso celular. Entonces, con eso, chicos, ahí está lo que les decía, el melanoma es muy raro, es muy malo. El vaso celular es muy común y no es malo. Y el espino celular está casi en el medio, pero tiradito más hacia el melanoma porque siempre va a ser más malo que bueno. Entonces, con eso ya estamos terminando. Esas son imágenes de melanoma. Estamos terminando la clase de neoplasias. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, algo que quieran que yo les conteste? O que no sepa y después tenga que buscar la respuesta. ¿No? Profe, ¿la neoplasia es una displasia después de la invasión? ¿Esa es la No. diferencia entre displasia y neoplasia? No. La neoplasia no es una displasia. Son dos procesos diferentes. ¿Ya? Que pueda provenir de una displasia, sí. Pero cuando se produce ya la invasión, cambia de nombre, de displasia a neoplasia maligna. ¿Ya? La Ya, displasia es un gracias. proceso previo. Son dos procesos distintos. ¿Están muy relacionados? Sí. Pero no es lo mismo decir displasia epitelial que neoplasia maligna. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces voy a dejar de grabar.